El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Capítulo 25. Temas. Confirma el Señor lo que ha propuesto en el capítulo precedente con la parábola de las vírgenes locas y prudentes. Propone otra en confirmación de lo mismo. Describe su venida al juicio y la separación que en él se haga de los buenos y de los malos, y últimamente las sentencias y destino que se darán a unos y a otros. Versículo 1. Entonces será semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo y a la esposa. Comentario del versículo 1. El propósito de la presente parábola es probar la misma verdad que en las precedentes, esto es, la necesidad de la vigilancia que debemos tener para que no nos sorprenda el último día, ya sea el de nuestra vida, ya el del mundo, esto es, o el de nuestro juicio particular, o el del general de todos los hombres. Versículo 2. Mas las 5 de ellas eran fatuas, y las 5 prudentes. Versículo 3. Y las 5 fatuas, habiendo tomado sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Comentario del versículo 4. Estas vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, representan los fieles, que acompañados de sus buenas obras esperan la venida de Jesucristo. Pero entre estos, hay muchos que semejantes a las vírgenes necias, viven descuidados, y no se previenen con obras de misericordia y de otras virtudes, hechas en perfecta caridad, para recibirle a la hora de la muerte. Versículo 5. Y tardándose el esposo, comenzaron a cabecear, y se durmieron todas. Comentario del versículo 5. Y tardándose el esposo. Esta tardanza del esposo significa, según los santos padres, el tiempo que pasará desde la primera venida del Hijo de Dios hasta la segunda. Versículo 6. Cuando a la medianoche se oyó gritar: mirad que viene el esposo, salid a recibirle. Comentario del versículo 6. A la medianoche se oyó gritar. El sonido de la trompeta o de la voz que oirán todos los muertos al fin del mundo. San Juan 5:25. Versículo 7. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Comentario del versículo 7. Y aderezaron sus lámparas. Esto es, se dispondrán para dar cuenta de sus obras. San Agustín.
Versículo 8. Y dijeron las fatuas a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Comentario del versículo 8. Buscarán algún género de consuelo y de esperanza en el triste abandono y estado en que se vean. San Agustín. Versículo 9. Respondieron las prudentes diciendo: porque tal vez no alcance para nosotras y para vosotras, id antes a los que lo venden, y comprad para vosotras. Comentario del versículo 9. Todos temerán juntamente, teniendo que responder a un juez en cuya presencia ninguno podrá presumir que comparecerá limpio de todo pecado, si su misericordia no templa los rigores de la justicia. Y así estos hombres locos, que hicieron su principal caudal de las alabanzas, que sacaron de la boca de aquellos que las venden como un precioso aceite, en vano podrán confiar en ellas, cuando llegue el tiempo en que se descubran los secretos de su corazón y su conciencia. Versículo 10. Y mientras que ellas fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta. Comentario del versículo 10. Y mientras que ellas fueron a comprarlo. San Jerónimo lo explica diciendo que después del día del juicio está cerrada la puerta y no queda lugar para las buenas obras y justicia. Por nombre de lámpara se entiende la fe, y por el del óleo, la caridad. Versículo 11. Al fin vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondió y dijo: en verdad os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Comentario del versículo 13. Ni la hora. En el griego, en que viene el Hijo del Hombre. Estas palabras que se hallan en el texto griego sirven para unir el sentido del versículo y de la parábola siguiente. Porque el Hijo del Hombre es como un hombre, etc. La exposición de esta parábola de ninguno se puede tomar mejor que de San Pablo, en Efesios 4, 8, 11, en donde dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, etc. En donde se ve que por talentos se deben entender aquellos dones puramente gratuitos que Dios da a los unos para utilidad de los otros. Y en 1 Corintios 12, 7 al 11. Que los dones del Espíritu Santo, que se dejan conocer en lo exterior, son dados a cada uno para la utilidad de la Iglesia. Porque al uno es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, al otro fe por el mismo Espíritu, y al otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, etc. Mas todas estas cosas obra uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Versículo 14. Porque así es, como un hombre, que al partirse lejos, llamó a sus siervos, y les entregó sus bienes. Versículo 15. Y dio al uno 5 talentos, y al otro 2, y al otro dio 1, a cada uno según su capacidad, y se partió luego. Comentarios del versículo 15. Primer comentario. A cada uno según su capacidad. Esto es, según la medida de la fe y de la gracia que cada uno haya recibido,
porque Dios no nos manda cosas imposibles, ni nos pone una carga que no podamos llevar, ayudados de su gracia. El talento de plata valía entre los hebreos como unos 26.250 reales de nuestra moneda. Segundo comentario. Y se partió luego. El Hijo de Dios, estando para salir de este mundo, llamó a sus siervos, esto es, a sus apóstoles y discípulos, y en nombre de estos a todos los cristianos, y les confió sus bienes, para que con ellos durante su ausencia, y hasta su vuelta, que será cuando venga a juzgar el mundo, se empleen en obras que merezcan la vida eterna. Versículo 16. El que había recibido los 5 talentos, se fue a negociar con ellos, y ganó otros 5. Comentario del versículo 16. Talentos. Esto es, las gracias que se dan para utilidad de los prójimos. Versículo 17. Asimismo el que había recibido 2, ganó otros 2. Versículo 18. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió allí el dinero de su señor. Versículo 19. Después de largo tiempo vino el señor de aquellos siervos, y los llamó a cuentas. Versículo 20. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, presentó otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 he ganado de más. Versículo 21. Su señor le dijo, muy bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Y se llegó también el que había recibido los 2 talentos, y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Versículo 23. Su señor le dijo, bien está, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel sobre lo poco, te pondré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre de recia condición, siegas en donde no sembraste, y allegas en donde no esparciste. Comentario del versículo 24. Sé que eres. En el griego, te conozco. En esto se da a entender que el Señor será un juez severo contra aquellos que desperdicien sus gracias. Versículo 25. Y temiendo me fui, y escondí tu talento en tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que siego en donde no siembro, y que allegó en donde no he esparcido. Versículo 27. Pues debiste haber dado mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido ciertamente con usura lo que era mío. Versículo 28. Quitadle pues el talento, y dádselo al que tiene 10 talentos. Versículo 29. Porque será dado a todo el que tuviere, y tendrá más. Mas al que no tuviere, le será quitado aún lo que parece que tiene. Comentario del versículo 29. En el siervo que recibió 5 talentos, y ganó otros 5, se representan aquellos obreros de primer orden, que como un San Pablo podían gloriarse en Jesucristo de haber trabajado más que los otros, procurando el acrecentamiento de la Iglesia. El que recibió 2 talentos, y ganó otros 2,
simboliza a los otros ministros de Jesucristo, que han recibido menos que los apóstoles, pero que siendo fieles a su ministerio, sirven a la Iglesia a proporción de los bienes y gracias que han recibido. El delito del que recibió solo un talento no consiste en no haber convertido a Jesucristo muchas almas, sino en no haber trabajado como debía en su conversión. Este mal siervo buscaba excusas para justificarse en sus pecados, añadiendo a su pereza un nuevo delito de orgullo. Pues en vez de humillarse y solicitar el perdón reconociendo su falta, se vuelve contra su mismo Señor, acusándole de dureza y de mal acondicionado. Pero el Señor le convence con sus mismas palabras, que deben fijar en su corazón todos los cristianos. «Ven acá, mal siervo», le dice, «si tú sabías que yo soy severo en exigir una santa usura de los dones y talentos que pongo en las manos de mis siervos, ¿cómo has enterrado ese talento que te he dado, sin procurar ganar con él? ¿No debías, dime, por esta misma razón haberte aplicado con mayor tesón a corresponder a mis designios? Pues te será quitado este talento, y serás despojado de todas mis gracias, y éstas se aumentarán en los que hubieren hecho buen uso de mis dones, y tú entre tanto tendrás el castigo que merece tu flojedad y soberbia». Versículo 30. «Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas exteriores, allí será el llorar y el crujir de dientes». Versículo 31. «Y cuando viniere el Hijo del Hombre en su majestad, y todos los ángeles con él, se sentará entonces sobre el trono de su majestad». Comentarios del versículo 31. Primer comentario. «Y todos los ángeles con él». En el griego, los santos ángeles. Segundo comentario. «Y sentará entonces sobre el trono de su majestad». Hasta aquí usó el Señor de varias parábolas para significar su venida y el juicio que había de hacer en ella de todos los hombres. Pero ahora habla claramente y sin parábolas de este mismo juicio. Versículo 32. «Y serán todas las gentes ayuntadas ante él, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos». Versículo 33. «Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda». Comentario del versículo 33. «Pondrá a su derecha a los que reconocerá por ovejas suyas, que habrán oído su voz como la de su pastor, y a su izquierda a los reprobos, que ha querido figurarnos en los cabritos, por la impureza de estos animales, y por el mal olor que arrojan de sí». La mano derecha o la izquierda significa particularmente la salvación de los unos y la condenación de los otros. Versículo 34. «Entonces dirá el rey a los que estarán a su derecha: Venid benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado desde el establecimiento del mundo». Versículo 35. «Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Era huésped, y me hospedasteis». Versículo 36. «Desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. Estaba en la cárcel, y me vinisteis a ver». Comentario del versículo 36. «Trabajad con ardor», dice San Pedro en Segunda de San Pedro 1:10, «en aseguraros vuestra vocación y vuestra elección por las buenas obras, porque así nos dará Dios con abundancia todos los medios para entrar en el reino eterno de nuestro Señor». Versículo 37. «Entonces le responderán los justos y dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer?
oh sediento, y te dimos de beber. Versículo 38. Y cuando te vimos huésped, y te hospedamos, o desnudo, y te vestimos. Versículo 39. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y te fuimos a ver. Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Comentario del versículo 40. ¿Qué motivo tan poderoso para que los ricos den limosna a aquellos que son el desprecio del mundo? Por esta declaración de Jesucristo pueden vivir asegurados de que es el mismo Señor el que padece la sed y el hambre en sus miembros, cuando ven a los pobres hambrientos y sedientos, y que por consiguiente es el mismo a quien desechan y despiden de sí, cuando les pide por la boca de estos mismos pobres el pan que necesitan para poder vivir y alimentarse. Versículo 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y para sus ángeles. Comentario del versículo 41. ¿Para el diablo? De este lugar y de otros muchos se ve que hay una cabeza, o como caudillo de los espíritus apóstatas y malignos. San Mateo 12, 24. Versículo 42. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber. Versículo 43. Era huésped, y no me hospedasteis, desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Versículo 44. Entonces ellos también le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Versículo 45. Entonces les responderá diciendo: en verdad os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Comentario del versículo 45. Ni a mí lo hicisteis. ¿Quién no temblará, considerando que los pecados que atraen sobre estos reprobos la maldición eterna de Dios no son robos y homicidios, ni adulterios, ni todos los otros grandes y enormes delitos que excluyen patentemente del reino de Jesucristo a los que los cometen? Son solamente pecados de omisión y descuido. No cuidamos de asistir a los pobres en sus necesidades, de visitar los enfermos y encarcelados, para consolarlos según podamos. Los vemos desnudos, sin creernos obligados a cubrirlos, y entre tanto, no pensamos en Jesucristo que se esconde bajo de este exterior tan despreciable de sus miembros, para probar nuestra fe y para sondear nuestra caridad. Y sin pensarlo, es el mismo Jesucristo a quien despreciamos en la persona de los pobres, y por esto vengará y contará las injurias hechas a estos, como ejecutadas contra su misma persona. Versículo 46. E irán estos al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Fin del capítulo 25 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.